pues seguimos ahora por la parte de atrás con lo que es el guardabarros, ¿vale? Entonces el guardabarros, veis, este es el original. Realmente cubre muy poco. También es verdad que el amortiguador, que realmente es para lo que sirve el guardabarros realmente lo que sirve es para proteger de porquería la suspensión. Sí, es verdad que te va a llenar de guarrería todo esto. Aquí tenemos, por ejemplo, el filtro, tal, todo ayuda, ¿vale? Pero bueno, sí es verdad que este, que es el de serie de la Bitpil en 701, es demasiado corto, así que he decidido coger esta pieza que me he encontrado en el Wallace, que es un suplemento de guardabarros realmente de una 401, no de la 701. Así que vamos a ver cómo lo colocamos. Pues lo vamos a colocar, evidentemente no vale, no lo podemos meter así. Lo vamos a meter por detrás, así. Por detrás tenemos que hacerle un ajuste y mirar cómo queda. Mucho mejor, protege más, vamos ya a tener no solo la suspensión protegida, sino que vamos a tener protegida toda la parte, digamos, inferior de colín, cableado y tal, o sea que esto ayuda. Vale, entonces para lo cual veis que ya he hecho ahí unas rayas, y es que nos tenemos que comer un poco de material de ahí para que esto avance, encastre aquí, y entonces le haremos unos agujeros y le meteremos unos remaches, digamos, de carrocería, de tapicería realmente, que son de plásticos, que tenemos que ir a buscar. Vale, pues vamos a por ello. Bueno, pues ya está, terminado. En un principio iba a optar por estos remaches que son plásticos, venían precisamente con el apéndice estos son un poco enclenquillos, y como iba a hacer mucha fuerza, he preferido meter, bueno, unos tornillos de metal, que estos además son de Ducati, creo que son Ducati, los tenía por ahí, bueno, perfecto, así que bueno, pues ahí están, sólido, completamente sólido, se lo ha llevado a su sitio. Ha quedado perfecto. Tiene ese aspecto Frankenstein, muy de carreras también. Ya sabéis que aquí tenemos carta blanca con el tema de carreras, pues bueno, unas cosas quedan súper chachis y otras quedan pues como era de carreras. Es decir, esto es como si hemos cogido y hemos dicho, tenemos que tapar más la suspensión y la parte trasera. ¿Qué podemos solucionar? Pues esto es. Vale, pues ahí está. Por otra parte se ve, bueno, está ahí. Tiene una forma rara, ¿veis? Que está, digamos que está, tiene una forma particular que va precisamente con el basculante, ¿eh? O sea, que no hay nada torcido, está todo en la línea original, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a colocarlo en la moto a ver qué pasa. Esto es lo que pasa, ahí está, tiene una pinta bastante maja, ¿de acuerdo? Ya lo protegemos bien y tal. Tal vez teníamos que haber cortado un poquito la punta, pero vamos, yo creo que está bien. De momento lo vamos a dejar así y veremos qué tal. Cuando quede al final la moto terminada definitivamente, le haga las fotos en la calle, porque ya sabéis, yo siempre os digo, la vista general de la moto la ves cuando la pones en la calle. Aquí en la cocina es imposible ver, no tienes perspectiva, no tienes nada. Es difícil hacer una moto en un sitio pequeño, cerrado, que no significa que tengas 100 metros cuadrados, al final está todo lleno de porquería, tienes tu banco de trabajo y te ciñes a tu, yo que sé, 2 metros cuadrados, como aquí, no nos engañemos. Esto realmente lo que voy a hacer yo ahora mismo. Esta moto lo saca a la calle y a pesar su depósito de cartón, aluminio, cuasi, flipáis cómo queda la moto. Así que lo veremos al final. Podría ser, lo estoy viendo, lo contemplaré, ya os digo una vez, a lo mejor rectificamos un poco esta parte de aquí y la hacemos un pelo más corta. Ya veremos a ver. De momento estoy muy contento como ha quedado. Ha quedado casi como si pareciera de serie. Vale, pues continuamos. Ahora nos vamos a ir a la parte delantera a ver si por fin hacemos el plexi. Nos hemos parado otra vez aquí atrás y vamos a terminar el colín definitivamente. Mientras están haciendo el tapizado, he decidido ya colocar todo lo que es el tema de la batería. Este es el alojamiento, la caja. Le he puesto unos alzas de neopreno que vienen normalmente con las baterías de litio y le he puesto este sistema de anclaje, izquierdo, derecho, que bueno, no es que lo haya inventado yo, esto antiguamente muchas motos, depósito de fibra se anclaban al chasis con esto y con esto, que es una goma. Esto normalmente suele enganchar los depósitos, bien por detrás o bien por delante. Vamos, esto es de los 50, 60 y tal, y sigue funcionando. Hay una cosa además que a mí me recuerda mucho este tema, es en náutica, para el tema de cerrar capotas y todo el rollo, se utilizan precisamente estos diábolos de aluminio. Bueno, pues vamos a colocar la batería. ¿Lista? Ahí está. Un tamaño muy pequeñito, pero vamos, que es capaz de arrancar un bicilíndrico de Ducati Tochu 1999. Yo ya lo llevo en muchos de mis motores. O sea que un mono lo arranca con nada. Bueno, ahí están los agujeros para que salgan los cables. Esto irá ahí y ahora vamos a poner la goma que cierra. Pues nada, ahí lo tenéis. Vamos, racing total. Más sencillo imposible. Ahí está. Listo. Luego le pondremos aquí otro neopreno que haga tope y listo. Ahí lo tenemos. Perfecto. Bueno, pues nada, otra cosa más terminada.
Soluciones sencillas, no hay problema. Bien, pues vamos terminando cosas. Aquí ves, ya hemos puesto los botecitos, que ha habido que hacer auténticas virguerías para que no den. Uy, no, pues no da. Bueno, auténticas virguerías. Luego ya nos meteremos, meter hidráulico y purgar. Vale, entonces ha llegado el momento de meternos con el plexi, o sea, es decir, con el parabrisas, la burbuja, eso. Bien, pues entonces, como sabéis, este cupolino es del proyecto Guerrilla, del GRR 4,5 que hicimos para fábrica. En su momento, a los chicos de Futura 2000 les dije que me desarrollara, que sería, digamos, el plexi. Entonces el plexi se hace sobre la base de uno preexistente, porque si lo tienes que fabricar a mano te cagas. Bueno, a mano o a máquina, eso, no ahorita. A mano o a máquina. Bueno, te quiero decir que hemos cogido uno preexistente y sobre él hemos trabajado. Y ese es el resultado. Bien, este es el diseño que me mandó la gente de Futura. Espero que se aprecie, ¿lo veis? Ahí está. No sé en qué escala está. Bien, entonces esto se pasa a, digamos, a tamaño para imprimirlo en una A4. Y ya sería a tamaño real. Y este es el resultado. Vale, pues ahí lo tenéis. 8 folios, de los cuales esto, que es un extremo, está solo para las medidas. No nos importa. Derecha e izquierda. Estos realmente no los necesitamos, ¿vale? Así que fuera. Entonces realmente el plexi es esto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es unirlo. Voy a ajustarlo un poco más por las líneas, ¿de acuerdo? Lo voy a unir con cinta y luego lo vamos a recortar. Y esto lo vamos a traspasar a un plexiglas universal. ¿Veis cómo ha quedado? Ya está todo pegado con cinta. Ese es realmente, digamos, la silueta del plexi. Esto evidentemente es un plano. Ahora tiene que hacer una curvatura. Entonces, ya con el rollo aprendido de la última vez, en vez de cortarlo al ras ahí, le voy a dar un margen para trabajar con él. Y luego yo ya lo afinaré sobre lo que es el material, con la curvatura, sobre el propio plexi. Vale, pues vamos a, digamos, darle otro paralelo, digamos, a esta línea. Lo vamos a hacer un poquito más grande para darnos más margen con el plexi. Pues ahí lo tenéis. La línea de puntos voy a darme un poquito más de margen. Parece poco, pero es suficiente, ¿de acuerdo? Y luego siempre mantenemos la que es la auténtica, la del diseño. Pero ya veréis cómo cuando llegamos a la realidad, este es otro nuevo caso de diseño en plano 3D y bla bla bla, y luego cuando llega a la realidad te cagas. Precisamente por la curvatura donde vamos a trabajar en el plexi real. Bien, pues mirad, ahí está ya recortado, reforzado con cinta por delante y por detrás para que no se nos descuajeringue. Vamos a lo que os comentaba. Esto es un plexiglas, ¿de acuerdo? Este en concreto es un universal, veis que es enorme. Bueno, digamos que a partir de aquí tú puedes hacerte casi todas las curvas. Yo lo que voy a hacer ahora mismo para ir acotando es lo siguiente. Bien, veis este que es más bajito que este, que es el que vamos a utilizar. De hecho tú lo metes y lo cubre, ¿de acuerdo? Vale, bueno, entonces este realmente es el plexi que es de una TT2. Es la base con la que hicimos el plexi que habéis visto el diseño para la guerrilla, ¿de acuerdo? Lo que pasa que yo he utilizado, porque me encontré en el almacén este, que es un universal que es enorme. Entonces lo primero que voy a hacer es acotar. Voy a meter esta aquí y vamos a ver cómo queda. Bueno, pues veo que más o menos debería ir por ahí. Veo que vamos a tener algún problema. Voy a ir acotando lo que es la curvatura, ¿de acuerdo? Como aquí veis que hay una diferencia, pues ir acotando. Y vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Menuda aventura, madre de Dios. Bueno, pues como no es exactamente el mismo plexi para el que fue diseñado, que ya os dije que era el de la TT2, entonces tenemos un universal. Lo que he hecho es que he ido a ver mi vídeo de cómo hice el plexi en la GRR 4,5, ahí está, y he tomado referencias, ¿ves? De los puntos, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, de cuánto recorté. Con lo cual he tomado como punto de referencia el mismo plexi, que lo tengo aquí para otra moto. Este lo tengo aquí guardado para el 948 y para el proyecto Desmo, ¿vale? Entonces he cuadrado más o menos con la curvatura con el que voy a trabajar y ya lo he posicionado. Esto ya lo tengo posicionado. Ahora lo voy a marcar y a partir de ahí vamos a trabajar. Hemos marcado los medios, el centro es un buen punto de referencia. Pues este es el resultado, o sea, un churro. Esto es lo que os comentaba, la prueba de que evidentemente una cosa es la teoría, es decir, el 3D, el diseño y tal, y otra cosa es la aplicación a la realidad. Lo realmente importante es que el diseño es el punto de partida, ¿de acuerdo? Porque si no estarías totalmente perdido, porque al fin y al cabo al hacer el diseño ya vas considerando, digamos, si tú
llevas el borde de la fibra, ¿no? De lo que es la carrocería y lo vas haciendo. Ahora, lo que tú no puedes, digamos, contemplar es la curvatura. Y sobre todo cuando aquí estoy utilizando ni siquiera es el plexi sobre el que nosotros diseñamos, que era el que os he comentado, el de la TT2. Y hemos utilizado un universal. Vale. Bueno, al final ya hemos posicionado todo. Lo he puesto. Veis que está todo con todos sus pliegues. Es normal. Si tú quieres poner un plano sobre algo curvo, no va. Tienes que... O sea, ya sabéis que vais a necesitar en puntos más, digamos, más longitud, más cuerda, en otros medios, menos. Bueno, pues aquí tenéis el ejemplo, ¿de acuerdo? Por eso también le he dado más margen. Ahora... vamos a intentar seguir lo más posible fielmente lo que habíamos marcado, pero vamos a tener que completar las líneas, ¿de acuerdo? Como aquí, veis que se ha ido totalmente. Bueno, pues tendremos que hacer la línea y ya está, y no pasa nada. Y al final te queda un plexi. Vale, pues vamos a marcar y a ver cómo queda. Vale, hemos vuelto a tomar medidas porque a simple vista parecía que había algunas diferencias, ¿veis? Si lo veis ahí a simple vista, esto está más tirado hacia adelante que este. Así que he tomado medidas, todo esto está bien hasta aquí, son 15 centímetros, así que he llegado hasta, con lo cual he corregido la parte de arriba. Y entonces la parte de abajo lo mismo, se nos ha desplazado, he ido cogiendo puntos de referencia, ¿de acuerdo? He ido midiendo y ahora lo tengo simétrico totalmente. Así que eso es lo que vamos a hacer, cortar eso, ya lo tenemos. Ya hemos hecho el corte, el primer corte, ahí se ha quedado, ¿eh? ¿Habéis visto? De todo lo que era el plexi, lo que hemos visto la parte de delante. Vale, hemos ido a la moto. Y bueno, aquí podéis apreciar que he estado tomando diferentes medidas y entonces he corregido los límites del plexi, ¿veis? Estaba desplazado, pero volvemos a lo mismo, te lo da precisamente el que haga todos estos mugurrillos y tal, se desplaza evidentemente toda la línea, el plano. Así que no tienes más que tomar tus puntos de referencia y hacer las curvas. Yo en esto que he cortado para ver cómo de frágil era el plexi, porque tiene una manera de cortar. Yo me estoy arriesgando y estoy cortando con la radial, no es lo suyo. Sí puedes hacer una aproximación lejos para luego ir comiendo con el 1000 hojas. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora he hecho una primera aproximación, lo veis, lo he podido colocar. Y ya voy viendo cosas, como que, por ejemplo, es más que probable que hasta me tenga que comer más allá, más hacia adentro de la línea que decía el diseño, pero porque lo da la curvatura diferente de este plexi, ¿de acuerdo? Esto también se cortará por aquí, esto no me preocupa, esto es la línea que hay que cortar, ya contaba con ello porque había de más. Otra consecuencia de los desarrollos, porque esto es lo que me pedía de origen en el diseño del Futura y veis que está fuera. Otra cosa que haremos será luego esto que es muy macizo, ya lo haremos después, le daremos una forma, ¿sabes? La forma que se da para meter el casco. Bueno, de momento entra, vamos por buen camino. De momento ya es tarde, mañana seguimos. Está bien por hoy, hemos hecho muchas tonterías, o sea, muchas cosas que llevan mucho tiempo y tampoco es que estés montando media moto. Bueno, sabéis que hemos hecho soportes de los botes, que ya veis por dónde va. O sea, menos mal que lo hemos hecho porque así sabemos, ahora hay que ajustar todo. Bueno, y más cosillas, hemos sabido ya os contaré más adelante, el conector del faro, que hemos localizado ya no solo las clemas sino también los colores del cableado. Vale, pues estoy contento, hemos avanzado. Veis, lo he puesto ya en el medio, de hecho está un pelo desplazado creo que hacia la derecha, esto tiene que venir más a la izquierda, pero bueno, no me preocupa, mañana descansado, más. Continuamos, pues ya está, prácticamente terminado, cortada la medida que tiene que ser. Al final hemos cogido la medida que había dicho el diseño, no, un poquito más, ¿veis? Aquí está, este era el diseño, esta es perfecta, ¿vale? Y ya lo hemos cortado precisamente al ras, a medida también del largo, perfecto. Ahora lo vamos a colocar y vamos a hacer los ajustes porque he visto aquí que hacer un ajuste para el tema del soporte de la araña y ahí en ese esquina también. Vale, pues bien, vamos bien. Bueno, ahí está apoyada, ahora necesito ayuda, llamaré a Seto Power para que me ayude ya a meter los tornillitos, pero bueno, ahí la tenéis, ¿de acuerdo? Ahí está. Esa sería la curvatura. Esto probablemente aquí le hagamos un corte para el tema casco, para que no levante. Tengo que verlo, pero también es verdad que así cubre bastante. Va muy bien, no sé. Tengo que verlo, hay que pensarlo. Bueno, pues nada, hemos terminado por lo que es la fabricación del plexi. Nos falta solamente ya anclarlo, pero para eso necesito ayuda. Bien, se nota que ya vamos llegando al final, todavía queda, pero vamos llegando al final. Ya hemos posicionado todo el cableado, ahí está, listo, la clema para el faro. Estamos esperando una
una bombilla de LED, porque hemos descubierto una movida con la bombilla. Bueno, ya está todo posicionado, todo. Así que toca líquidos. Primero vamos a poner líquido refrigerante. Ahí lo tenemos, nada. Anticongelante, refrigerante, protección mejorada para aluminio, toma ya. Ahí está, esto no se ve. Esto, que sepáis que las novelas policíacas y tal, y de misterio y tal, es un potente veneno el glicol este, muy utilizado. Bueno, pues lo vamos a utilizar donde debe ser. Vamos a ponerlo a nivel y lo siguiente ya será meternos con el hidráulico de freno. Bien, ahí está su nivel. Le hemos hecho un poquito de wichi aquí, venga, para ver si hay aire. Pero bueno, esto cuando pongamos en marcha ya pues irá poniendo a su nivel. Y si hay que rellenar, pues rellenaremos, ¿vale? No veo ninguna purga por ahí, pero bueno, vamos a ver, él solo ya irá sacando el aire. Vale, vamos a poner un cooling aquí y finí. Una tormenta de fuerza volcánica, miro el depósito lleno de rabia, como un demonio que escapa de su jaula. Dale,